Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este curso sobre la institucionalización de los sistemas políticos. El día de hoy vamos a ver nuestra tercera unidad, que se llama Marcos referenciales de las organizaciones. Ya habíamos hablado anteriormente sobre este devenir histórico que representa la modernización de la sociedad y también sobre cómo es que las organizaciones se convierten en un momento dado en instituciones. En el caso específico del ámbito político, estamos hablando de las organizaciones públicas, pero ahora vamos a ver elementos más específicos de lo que representan estas subunidades de un sistema político que se llaman las organizaciones. En esta tercera unidad vamos a ver 4 subtemas, los cuales son el primero que es este gran dicho de Barry Boseman, que es el que todas las organizaciones son públicas. El segundo tema tiene que ver con el comportamiento organizacional. El tercer tema es la estructuración de las organizaciones. Y el cuarto tema va a ser cuáles son los climas organizacionales que se presentan tanto en los sistemas como en las mismas organizaciones. Entonces vamos a ir por partes, vamos a ir analizando. El primer tema va a ser esto que decíamos, que se llama todas las organizaciones son públicas. Como decíamos, esta parte la vamos a analizar a partir de un texto de Barry Boseman, en el cual, bueno, pues ya queda muy clara cuál es la intención de lo que él está diciéndonos, ¿no? Todas las organizaciones, sin importar si son públicas o son privadas, sin importar su naturaleza, sin importar su historia, van a tener una cara pública, van a tener esta faceta en la cual a pesar de que, por ejemplo, nosotros pensaríamos que una organización privada no da la cara al público, la verdad es que sí lo hace. Siempre va a tener un departamento de relaciones públicas, un departamento de marketing o un departamento jurídico, ¿no? En el caso de que se presenten quejas por parte de su público, por parte de la gente a la que le está brindando un servicio. Entonces, estas organizaciones como lo decíamos, van a ser parte de van a ser subunidades de un total que se va a llamar sistema. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que vamos viendo ya en específico de las organizaciones propiamente públicas, de las organizaciones privadas? Y esto vamos a empezar a analizarlo conforme lo que la gente experimenta dentro de estas dos grandes taxonomías de las organizaciones. Lo primero que vamos a encontrar es que en los sistemas de personal sí que existe una cierta frustración por parte de los trabajadores, por parte de la gente que labora en la empresa pública, porque ellos pues, tienen conocimiento, se sabe, todo el mundo lo tiene muy en claro, que las instituciones privadas pues tienden a tener mejores salarios, mejores recompensas, mejores remuneraciones, y en el caso de la organización pública las ofertas no suelen ser tan competitivas cuando no se trata de puestos gerenciales muy altos. También empieza a haber una queja por parte de las personas que laboran en las instituciones públicas porque existe mucha rotación, y esto se debe a que la institución pública pues está siempre siendo afectada por la política. En el caso de la organización privada, los ciclos laborales
tienden a ser un poco más largos. La vida laboral en una organización privada, pues si se lleva de buena manera, puede durar más años. En el caso de las administraciones públicas, como decíamos, depende mucho de los actores políticos, de las propias aspiraciones que tienen los líderes en cada una de las organizaciones. Pero esto es muy importante resaltarlo. Hacia 1889, en los Estados Unidos se crea un dispositivo muy importante para la organización pública, que es el famoso servicio civil de carrera, que se plasma en una acta que se llama Pendleton, que es de 1889, el Pendleton Act. Entonces ahí se inserta este nuevo mecanismo en el cual, a pesar de que haya cambios en la política, el que gane en una elección no va a poder correr a todas las personas, deshacerse de ellas y traerse 100% la totalidad de una organización, ¿no? Va a haber personas que, sin importar los cambios que haya en el liderazgo de esas organizaciones, pues se van a quedar a trabajar para darle continuidad al servicio público. Ahora, es verdad que en la administración pública sí que hay este recelo por la cuestión económica, pero en la parte, digamos, positiva, sí que tiene las personas que están insertadas o que trabajan en una institución pública, se llevan un prestigio social, que es algo que laboralmente tiene un gran peso a la hora de buscar una opción diferente para trabajar. Ahora, hay otro tipo de diferencias, ¿no?, en cuanto a las tareas y los contextos de trabajo. Como decíamos, en las organizaciones públicas se va a depender mucho de lo que ocurra con la política. En estos casos estamos diciendo que depende mucho de los ciclos electorales. En cuanto nosotros empezamos a ver los análisis que se dan en las organizaciones privadas, pues sí que puede haber más estabilidad y que no son tan afectadas por la política. Las organizaciones privadas se van a ver más afectadas por las cuestiones económicas. Hay una cita que hace Barry Boseman muy importante y que nos dice que en Washington lo urgente desplaza a lo importante. O sea, Washington, que es la capital de los Estados Unidos, uno se da cuenta de que la gobernabilidad va metiendo mucha presión sobre lo que debería de ser una prioridad. ¿Y qué es una prioridad para un gobierno? Bueno, pues dar los satisfactores que demanda la sociedad, cumplir las metas que se van trazando. Entonces, en teoría, una institución social una institución pública debería específicamente de trabajar para el logro de esos objetivos. Pero ¿qué pasa? Las oficinas en Washington, las oficinas en cada una de las capitales, en cada uno de los centros administrativos públicos, pues siempre están ocupados en diferentes situaciones que van mermando el desarrollo de una agenda, porque suceden fenómenos naturales, delincuenciales, actores políticos que también reaccionan en diferentes formas de poderes fácticos que incluso llegan a presionar a los gobiernos. Entonces, los gobiernos tienen que estar atendiendo una serie de situaciones distintas que no son exactamente los objetivos por los cuales fueron creados. Ahora, es verdad que también se van presentando ciertos aceleradores de ritmo, ¿no? Entonces, en la organización pública es muy evidente que cuando algo se expone ante los medios de comunicación, pues la gente tiende a trabajar más rápido para tratar de resolver
un asunto y que no pase a mayores y no haya un desprestigio público sobre una institución o sobre un personaje político que sea un líder. Pero también hay otro acelerador de ritmo que puede ser esa separación entre la autoridad y el ejecutor. Es decir, en este tramo, como tienden a ser las organizaciones públicas bastante burocratizadas, el paso de un lado al otro, de una orden, pues va a terminar siendo algo impersonal, y ese carácter le da a la autoridad la potestad, pues, de ejercer más instrucciones que las personas pues van a tener que ejecutar sin tener que estar lidiando con a lo mejor ciertos trámites o sin tener tantas trabas, digámoslo así, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cuestiones de emergencia. Ahora, otra situación en las tareas y los contextos es que hay una diferencia entre la esfera pública y la esfera privada. En la esfera privada, en la empresa, se tiende a buscar que haya resultados muy específicos, resultados numéricos. Por ejemplo, cuánto se facturó al mes, cuántos productos se obtuvieron, cuántos productos dejaron de salir con mala calidad, y es todo bastante calculable. En la arena de lo público no es así. En la arena de las instituciones políticas pues tienen más precisamente resultados políticos, resultados que tratan de tener un impacto para determinados núcleos de la población. Entonces hay también una diferencia, una tercera familia de diferencias en este análisis, que tiene que ver con la estructura. Muchos teóricos se han dedicado a hacer trabajos en los cuales han tratado de demostrar que el tamaño de una estructura, la complejidad que tiene, muchas veces va a ser un referente para entender su capacidad y su grado de eficiencia. Pero en el texto de Bosseman se hace todo un análisis y se recolectan diferentes autores que llegan a la conclusión, y esto hay que subrayarlo, de que el tamaño de una estructura no tiene relación absoluta con la eficiencia. ¿Por qué? Se puede dar el caso de que por ejemplo, una organización pequeña con pocas líneas de trabajo, con pocas líneas de separación en cuanto al orden jerárquico, puede llegar a dar resultados muy buenos cuando tiene gente muy capaz. Y caso contrario podría ser cuando tenemos una organización a lo mejor muy robusta, muy compleja, con muchas personas, pero que no todas son aptas. Entonces los resultados a veces van a ser peores que en una organización pequeña. Entonces no hay una relación entre el tamaño y los resultados que se van a tener. Tiene más que ver con la calidad de la composición de esa estructura. Ahora, la variabilidad en la estructura se va a reducir si se tiene personal de planta, si se tiene, en el caso de la administración pública, un servicio civil de carrera. Por lo que decíamos, porque esta variabilidad, esta rotación, pues va a ser menor, y eso va a ayudar a que las personas se puedan especificar en una tarea. No van a tener que estar haciendo cosas o improvisando, más bien cuestiones que tienen que ver con otras áreas, con diferentes habilidades que a lo mejor no conocen. La tendencia es que cuando tú pasas más tiempo en una organización, en una institución, pues vas a ir conociendo más sobre el rubro específico que te ha tocado a ti ir diseñando, ir creciendo, ir ejecutando, ir modificando incluso. Ahora, sí que hay una tercera diferencia en cuanto a la estructura de las organizaciones públicas y privadas, que tiene que ver con la longevidad. La organización pública usualmente siempre es más vieja porque no depende del mercado. Entonces, las organizaciones privadas sí van a tener cierta volatilidad muy evidente en los periodos de crisis.
pero las organizaciones públicas no, porque como son mandatos públicos, como dependen de una ley, entonces también dependen de un presupuesto. Y nosotros ya sabemos esto, los gobiernos van a cobrar impuestos haya o no haya crisis económica. Entonces van a tener menos factores de volatilidad. Ahora vamos a entrar a un segundo tema que se trata del comportamiento organizacional. Para hablar del comportamiento organizacional vamos a hablar precisamente de este texto que así se llama, que es de Hidalberto Chiavenato, un brasileño que hace en el 2001. Y en este texto, bueno, hay que decirlo, este autor es un consultor de organizaciones, un consultor que se dedica a ayudar a que las empresas o los gobiernos hagan las cosas de mejor manera. Entonces, él lo que nos dice es que antes la administración tenía un enfoque muy específico de los aspectos técnicos, de los sistemas, de las jerarquías, de cuántas horas pasaba una persona produciendo un cierto producto. Todos esos eran aspectos calculables y sumamente técnicos. Pero actualmente existe un giro en los estudios organizacionales, porque se han dado cuenta que también son muy importantes los aspectos psicológicos. Los aspectos psicológicos en una organización pues van a ser este complemento a las estructuras organizacionales, ¿no? Pero, y esto es muy importante, es que quizá este factor humano va a ser la parte más complicada de comprender y a la vez de administrar en las organizaciones. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el humano no es una máquina. El humano tiende a ser impredecible y por esa misma forma de ser tan cambiante, de ser sentimental, de cansarse, pues puede también cometer errores. Entonces el factor humano es el factor más complicado de administrar en cualquier organización. Ahora, hay dos tipos de conductas en cualquier organización. Vamos a tener una conducta social, una conducta grupal, ¿no? De cómo son los grupos y cómo estamos viendo que si dan los resultados que se espera, si tienen menos resultados, si han cometido errores, etc. Pero también vamos a tener un análisis de las conductas personales. Entonces tenemos las conductas grupales y las conductas personales. Nos vamos a dar cuenta de que no son iguales, no se parecen realmente tanto. Las personas tienden a generar un comportamiento muy específico cuando están aisladas, a comparación de las situaciones en las que están juntas. Por ejemplo, se da en la cuestión de un reclamo de que haya conductas incluso antisociales, por ejemplo en una manifestación o en un partido de fútbol, si quiere ser uno más gráfico con lo que está sucediendo. Entonces las personas no se comportan igual, no van a tender a ser tan explosivas, a veces tampoco para la cuestión de la productividad. Los grupos a veces son mucho más dinámicos, mucho más se les puede sacar más provecho, porque entre ellos ejercen una presión para que las personas no se vayan quedando solas y generen mejores resultados. O lo contrario, un grupo puede arrastrar a que un individuo pues empiece a tener una conducta que no sea habitual y puede ser que incluso baje el ritmo. Entonces hay que entender muy bien esta separación de las conductas del grupo y de las personas. Viene entonces una representación gráfica que hace Chiavenato, muy famosa ya, que se llama la teoría del iceberg. Y pues ahí lo dibuja muy bien, es como si fuera un iceberg, ¿no? Donde hay factores visibles y hay factores invisibles. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el pico del iceberg? ¿Qué es lo que vamos a ver en esa parte superior? Pues si nosotros vamos a una organización, vamos a ver todo esto que es bastante evidente. Uno puede pedir a una secretaria, a un recepcionista, a cualquier persona que trabaje ahí, que nos entreguen jerarquías, que nos entreguen el registro de los recursos que se tienen, los objetivos, la misión, la visión, los valores, todo eso que son documentos, ¿no? Pero también se van a ver la capacidad que se tiene para resolver problemas a partir de estadísticas. Y también se va a ver si tienen un sistema tecnológico. O sea, simple y sencillamente se abre la computadora y te pueden mostrar que hay un sistema que se está utilizando, y se pueden ver las métricas. También se puede ver las normas de desempeño, o se pueden ver las políticas internas de una organización. Se pueden ver también todo tipo de la medición de la eficiencia, de los resultados, etcétera. Son cosas que son palpables, se pueden entregar en un papel, y todo el mundo podemos comprender lo que tiene que ver con esa arquitectura organizacional. Pero bajo del agua, de este nivel del agua en un iceberg, pues empezamos a notar que cada vez se ve menos, empieza a ser translúcido hasta un punto en que ya no sabemos qué hay debajo de ese iceberg. Y bien, abajo de ese iceberg vamos a encontrar, de ese nivel de agua, de ese nivel que estamos diciendo, vamos a encontrar lo que se considerarían, precisamente hablando de agua, vamos a ver abajo los factores invisibles. Y en esos factores invisibles están cuestiones que tienen que ver con los individuos y el comportamiento de estos grupos, que son las actitudes, los sentimientos, los valores que se practican, las normas no escritas, la interacción de estas personas, los sistemas de apoyo tampoco escritos, no formales, y por supuesto los niveles de satisfacción. Entonces estas cuestiones que son más de la conducta humana usualmente no se van a ver en este iceberg que representaría la organización. Entonces vamos a tener en esta gráfica que lo ideal sería que esta composición humana fuera una base muy amplia, ¿no?, de ese iceberg, y que la parte que alcanzamos a ver pues realmente no fuera tan significativa, porque lo que realmente compone o da una base sólida a esa organización pues sería precisamente toda esta construcción sólida de la cooperatividad de las personas dentro de esa institución u organización. Pero a veces no es así, por eso es que llega a haber muchos conflictos al interior de las organizaciones. Ahora, finalmente, Hidalberto Chiavenato nos va a decir que hay también 3 maneras de analizar el comportamiento organizacional. Y esto tiene que ver efectivamente en el cómo se componen hacia adentro las organizaciones. Entonces, se puede observar que el nivel más pequeño de análisis pues es este que se le considera la microperspectiva, donde se trata del análisis de los individuos, de las personas, ¿no? Y que cuando nosotros pasamos a una capa superior, ya no estamos hablando entonces del comportamiento de los individuos, estaríamos hablando de un nivel intermedio que se trata del análisis de los grupos de esa organización. Finalmente, en esta lógica de capas, la tercera perspectiva sería este análisis de la macroperspectiva, ¿no?, donde se va a analizar la dinámica organizacional ya en su conjunto de esa institución, de esa empresa, de esa organización. Y finalmente, ya fuera de las capas de análisis, vamos a darnos cuenta de que hay un universo organizacional. Cuando estamos hablando de universo, no lo dice Chiavenato, pero yo sí lo voy a comentar,
estamos hablando de un sistema de organizaciones, que es lo que ya habíamos empezado a ver en las unidades anteriores. La suma de estas organizaciones, que serían las subunidades, al interactuar todas ellas, comprenden todo un sistema, y en ese sistema pues también hay un contexto ambiental, hay variables distintas que van a influenciar a cada una de las organizaciones que componen a ese sistema. Vamos a hablar ahora de un tercer aspecto, de la tercera unidad, de la tercera parte, y tiene que ver ya con la estructuración de las organizaciones. Vamos a ver, el texto principal que se utiliza en los análisis sociológicos, politológicos, de la comunicación, de cualquier índole de las ciencias sociales, incluso la antropología, pues tiene un referente que es el texto de Henry Mintzberg. Es un texto bastante bien elaborado que ha servido de referencia. Entonces, ahí lo más importante que vamos a encontrar son estos modelos de cómo se representa una estructura ya en un papel, ¿no? Entonces, él propone este gráfico que estamos mostrando, en el cual tenemos también una especie de pirámide, pero que aquí estamos hablando de que si lo tradujéramos a jerarquías, pues veríamos todos estos nichos donde hay una persona que toma una decisión y después abajo otra persona lo recibe y otra persona lo ejecuta y otra persona es responsable. En fin, este es el entramado, ¿no? Y hay esta representación en la que nos brinda Henry Mintzberg. Vamos a encontrar que en la parte de hasta arriba hay una cosa que se llama el ápice estratégico, que en inglés es el Strategic Apex o Apex, y ahí es donde está precisamente la motivación de la organización, donde hay un presidente o un fundador o un consejo de negocios que toman decisiones, que tienen además una carga ideológica y que tienen objetivos muy específicos que los han motivado a generar esa organización y mantenerla. Y más hacia abajo nos vamos a dar cuenta de que viene una línea media. En ese nivel de la línea media vamos a encontrar dos apéndices. Un apéndice que va a estar a su lado izquierdo, que dice Technostructure o Tecnoestructura, y del lado derecho otro que dice Support Staff, o que sería la fuerza de colaboración, los colaboradores, el staff. Y bueno, ahí vale la pena decir que en la parte de la tecnoestructura vamos a encontrar esta fuerza de normalización, que viene a ser lo que se dedica a la planeación estratégica. El contralor va a estar ahí, los capacitadores, la investigación operativa, la programación, la administración como tal. Pero del otro lado vamos a encontrar esta fuerza de colaboradores, en donde pues vamos a tener precisamente a los asesores, vamos a tener a la gente que se dedica a las relaciones públicas, a la gente que tiene que ver con las relaciones laborales, al departamento de investigación y desarrollo, el famoso I+D. Vamos a también a tener la oficina de pagos, incluso la recepción se puede poner en ese apéndice. Y todos van a corresponder a esta línea media de la administración de una organización. Finalmente, en la parte más, la base, digamos, que justifica cómo se dan las tareas al día a día, y no menos importante, que está el denominado Operating Core. Esto es en castellano la fuerza de la profesionalización, es decir, las personas, los profesionales
que ejecutan las tareas. Entonces ahí vamos a ver en cualquier organización pues, los puestos de los agentes, ¿no? Un agente de compras, un agente de ventas, los operarios de maquinaria, los montacargas, los vendedores, los transportistas, la gente que está en los mostradores, ahí vendiendo las mercancías, etcétera, ¿no? La gente que ejecuta las tareas cotidianas de una organización. Ahora ya vamos entrando a una cuestión de evolución. En este contexto vamos a darnos cuenta de que una estructura siempre va a comenzar con un modelo bastante simple, ¿no? En donde no va a haber una gran sofisticación, pero tampoco va a ser necesaria porque se está tratando de un entorno sencillo. Es un típico comercio informal a lo mejor, o de los un primer comercio. Esto puede ser una estructura simple, ¿no? También va a tener ciertas características. La más evidente, yo creo, es que va a ser una organización joven y por tanto va a ser una organización pequeña, va a tener poca complejidad, nula complejidad, pero también va a tener mucha hostilidad porque las instrucciones por la misma dimensión seguramente va a tener solamente un jefe y 2 o 3 personas que estén trabajando para él. Entonces a veces esta situación de que hay tanta informalidad en la comunicación llega a provocar situaciones hostiles, de mucho debate. También hay que decirlo, la supervisión por parte del jefe pues va a ser directa, va a ser totalmente tanto vertical como horizontal porque no hay tantas capas que dividan a esta estructura. Pero cuando esta estructura simple va creciendo, ya llega a un punto donde adquiere un poco de experiencia, adquiere tiempo y se convierte en el segundo modelo, que es la burocracia maquinal. En esta burocracia maquinal ya vamos a darnos cuenta de que se trata de ir regularizando las tareas. Se va descubriendo que hay diferentes partes de la organización que se dedican a hacer cosas muy específicas. Entonces vamos a decir que todavía no existe un sistema técnico automatizado, pero sí ya empieza a haber la necesidad de sistematizar ciertas tareas. Y estas organizaciones burocráticas maquinales, y se llama maquinal porque es como si fuera una máquina, empiezan a hacer las cosas en una producción, va a enfocarse precisamente a normalizar esos procesos de la producción de un bien o de la producción en cuanto a la ejecución de un servicio. Entonces se va a tratar de que esos procesos que se están todavía ahí escribiendo, se están teorizando, pues ya se van a pasar a papel y ya se van a pasar a documentos, que eso implica normas, también a eso se refiere el normalizar, que ya sean cosas que estén ya por escrito y que la gente, una persona nueva que llegue a la organización, pueda entender el proceso desde el inicio hasta el fin, al menos de la tarea que le corresponda. Todavía estamos hablando en una burocracia maquinal de que estamos en un entorno que tiende a ser pues bastante simple, pero ya con una cierta estabilidad. Vamos a ver que esta burocracia maquinal llega a un momento donde se va volviendo el entorno más complejo. Y la aspiración de esta burocracia es que siga siendo estable a pesar de esa complejidad. Y estamos hablando ya de la burocracia profesional. La burocracia profesional, a diferencia de la maquinal, ya no solamente va a tener estos manuales y todas estas cosas para normalizar los procesos, la ejecución de esos procesos, sino que ahora van a tratar de normalizar las habilidades de los individuos, de las personas que están colaborando allí.
Ahí nos vamos a dar cuenta de que ya empieza a influir las tendencias, las modas, los requerimientos específicos del cliente o de las personas que les vamos a dar el servicio. Y esto va a implicar un ensanchamiento, ¿no? Un ensanchamiento de la estructura jerárquica, donde vamos a tener pues ya mucho más staff, ¿no? Vamos a tener más fuerza de colaboración, vamos a tener departamentos de relaciones públicas más nutridos, departamentos de las relaciones laborales más grandes o departamentos jurídicos que ya atienden más cosas. Vamos a tener también más asesores, se van a requerir gente especializada, ¿no? Para cada uno de los temas delicados de una organización. Entonces aquí vamos a darnos cuenta de que ya hay una descentralización que sí es verdad, va a ser tanto vertical, pero sobre todo horizontal. Cuando estas burocracias profesionales llegan a un punto donde quieren expandir sus territorios, vamos a darnos cuenta que entran a un cuarto modelo. Este cuarto modelo se va a llamar la forma divisional. Aquí estamos hablando de que ya tenemos mercados o sectores diversificados. Ya no es un único cliente, ya tenemos diferentes perfiles, ya tenemos diferentes localidades. Quiere decir que se está expandiendo esa organización, y un buen ejemplo de la forma divisional pues van a ser los gobiernos, porque no trascienden a otras naciones, pero dentro de su misma localidad ya que tienen diferentes demandas, porque ya no están ubicados únicamente en una región. El gobierno usualmente trata de poner los servicios, sobre todo si se trata de gobiernos centralistas, pero también en los federales, ¿no? Donde van a tener una sucursal de los servicios de salud en una localidad o en una región. Entonces ahí ya vamos a estar hablando de que hay una sistematización de los productos y de los servicios que esperan ser más o menos homogéneos, pero con ciertas diferencias de las localidades. Estas organizaciones son ya bastante complejas y por lo general van a ser también longevas. Es decir, que ya tienen muchos años. Ya en la cuestión de los gobiernos es muy evidente. Los gobiernos, la mayoría, pues son más viejos que una persona, es decir, ya han pasado 2, 3 generaciones, ¿no? Y también esto va a llevar a que este perfil de organizaciones tengan una normalización o aspiren a tener una normalización de los outputs. Los outputs son los resultados que generan. Entonces van a tener una cierta estandarización, sí, de la calidad y sí del tipo de servicio, pero también de los resultados numéricos. Es decir, cada mes se va a estar haciendo un cálculo de cuánto se tiene que entregar o cuánto se obtuvo de ganancia o cuántos productos a lo mejor tuvieron defectos, y se va a tratar de que se disminuyan, ¿no? Pero si hay más, entonces quiere decir que hay un fallo en esta colaboración, en esta fabricación. Ahora, en este tipo de formas divisionales, la línea media va a ser mucho más importante que en las otras estructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que se va ensanchando en cuanto a su territorio o a sus mercados, la organización pues ya no puede ser controlada por una sola persona o por un consejo. Entonces la línea media realmente es la que va a adquirir el liderazgo, y los que serían el presidente o el consejo, el jefe supremo, el director general, pues ellos se van a dedicar a tener una visión estratégica a partir de los reportes que haga esta línea media. Después de esta forma divisional, ocurre que entramos a un quinto modelo.
En este quinto modelo vemos más el perfil de las corporaciones transnacionales, que ya no se conformaron con tener un mercado nacional, por eso se llaman transnacionales. Se van haciendo entonces estructuras a modo, por eso el concepto ad hoc, ¿no? O sea, así se llama la adhocracia. A partir de este modelo nos vamos a dar cuenta de que ya estamos hablando de que es un entorno sumamente complejo, sumamente dinámico, cambiante, y ya para esta instancia se requiere tener sistemas técnicos muy sofisticados que faciliten la automatización constante de los procesos, de los reportes, de los controles, de los resultados, etc. ¿Por qué? Porque este tipo de organizaciones ya tan complejas van a tener dificultades en cuanto a la concepción de las modas, de las tendencias, de las costumbres, porque ya no están actuando en un contexto único, en una sola cultura. Tienen que diversificar. Entonces sí que van a intentar tener procesos que sean centrales o que sean más o que sean coordinados, pero esta descentralización va a tender a ser selectiva, porque no se pueden aplicar las mismas normas de conducta, incluso digamos en el caso de la industria textil, ¿no? En el caso de esta empresa muy grande que se llama Zara, que fabrica ropa. Entonces ellos van a maquilar la ropa de una manera totalmente distinta en los países árabes que en los países de Latinoamérica o en la propia España o Portugal. Tienen diferentes estándares porque, digamos, si se está tratando de una jornada laboral a medio tiempo, pues en los países árabes pues deberían de considerar que tienen ciertos rituales religiosos, cosa que en otros contextos no implica un paro de labores coyuntural o momentáneo, ¿no? Entonces va a existir también una adaptación mutua. La empresa, es verdad, se va a tener que adaptar a las condiciones de las localidades, pero también las personas que trabajan allí con esas condiciones, con esa cultura, pues van a tener que irse adaptando a los estándares de la empresa, lo que está buscando la empresa. Entonces va a haber este proceso en el cual van a tratar de ir conciliando intereses para poder adaptar el funcionamiento de esa empresa en los diferentes contextos. Vamos a hablar ahora del cuarto tema, el tema final, que son los climas organizacionales en los sistemas. Miren, Rensis Likert fue un autor que se le encomendó poder describir cómo eran los sistemas organizacionales después de la Segunda Guerra. ¿Por qué se daban estas diferencias de que algunas organizaciones las personas trabajaban de mejor manera que en otras? ¿Qué aspectos influían para que se tuviera un clima organizacional positivo y dieran buenos resultados? Entonces él se va, a partir de sus estudios, Likert se va dando cuenta de que el comportamiento de las personas va a depender mucho, sí, del comportamiento administrativo y sobre todo de las condiciones percibidas. ¿Qué es lo que las personas están percibiendo dentro de una organización? ¿Cómo están reaccionando hacia la estructura, hacia los comportamientos grupales? ¿Cómo ven ellos en general la organización que constituye un sistema social? Entonces, Rensis Likert en el 68 determina, en esta obra del 68 determina
que hay 4 sistemas predominantes. Tienen sus matices, pero son 4 los principales. El primero es el sistema de corte autoritario. El segundo es el de tipo paternalista. El cuarto es el consultivo. Y el quinto, que es el participativo. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Y vamos a comprender que estas diferencias en los sistemas van a ser resultado de diferentes maneras de percibir la organización. Entonces, el primero es el sistema de corte autoritario. En este sistema vamos a darnos cuenta que las decisiones se van a tomar siempre en el ápice estratégico. Acuérdense del gráfico de Mintzberg. Se van siempre a tomar las decisiones en la cima. Siempre van a ser dictadas o por una persona o por un grupo específico, selecto de personas que van a decirle a la organización: tú tienes que hacer esto y punto. ¿Esto a qué lleva, no? Pues genera una serie de desconfianza, una serie de temores al interior de la ejecución de las personas. Entonces, la gente muchas veces, aunque vea problemas, va a decidir no reportarlos porque le van a echar la culpa a él o porque va a recibir una sanción. Por lo regular, las órdenes van a tener entonces esta lógica descendente, ¿no? Van a partir de aquí, de este gran ápice estratégico, y le va a decir de manera tajante lo que tiene que hacer el siguiente nivel. El siguiente nivel no tiene derecho a reclamar ni a poner una opinión. Finalmente nos vamos a dar cuenta de que quizá el mayor problema que se va a encontrar en el sistema de corte autoritario es que hay una separación marcadísima en cuanto a la organización formal y a la organización informal. ¿Qué nos referimos con esto? En todas las organizaciones tenemos equipos de trabajo, ¿no? Hablábamos hace rato de que, por ejemplo, tenemos ahí un departamento de marketing, un departamento de relaciones públicas, un departamento de derecho, vamos a tener un departamento de relaciones laborales o de recursos humanos, un departamento de producción, un departamento de planeación. Vamos a tener muchos departamentos. Entonces, en teoría, estos departamentos deberían de tener a su vez una convivencia interna sana que diera resultados, que tuvieran cierta afinidad de intereses, ¿no? Pero lo que ocurre en todas las organizaciones es que estas organizaciones formales, las personas que componen estas organizaciones formales o estas subunidades formales, pues no siempre van a terminar siendo amiguitos de la gente que trabaja allí. Usualmente van a ser grupos externos que vienen a ser esa organización informal. Entonces, una persona aquí que trabaja en el departamento de relaciones laborales es amigo de que se dedica acá a la cuestión jurídica, y este otro que está en la parte de la contabilidad. Y bueno, pues ellos generan también un circuito, una organización informal que en las actitudes pues pueden empezar a mostrar diferentes lógicas, ¿no? Que no necesariamente van a ser lo que diga la organización formal en este sistema autoritario. Viene entonces una evolución, y sería el segundo sistema, se trata del sistema paternalista. Aquí hay una evolución, ya hay cosas más positivas. Aquí todavía más bien va a prevalecer el hecho de que el jefe se va a sentir pues, prácticamente el padre, ¿no?, en una familia. Entonces sí que va a dar confianza a algunos trabajadores, porque esta confianza pues va a ser condescendiente, es decir, si me caes bien, si me haces favores, si me das la razón, si yo percibo que tú piensas igual que yo, pues te voy a tener condescendencia y a lo mejor voy a dejar que opines o que propongas algo.
Este tipo de sistema paternalista todavía presenta pues muchas resistencias por parte de estas organizaciones informales, ¿no? Entonces va a haber incluso una paradoja, porque estas organizaciones informales se van a constituir cada vez más y van a tener una resistencia clandestina, es decir, que no van a tener su propia opinión de lo que está haciendo la organización, pero incluso pueden llegar a sabotear lo que esté haciendo el cometido de esta organización, porque siguen teniendo también miedo de que puede haber reprimendas o que puedan perder su trabajo, simple y sencillamente, ¿no? Entonces el liderazgo va a seguir siendo muy limitado. Las personas no van a tener prácticamente ni voz ni voto, ni van a poder sugerir cosas innovadoras. Cuando hay una evolución de estos sistemas paternalistas, estamos hablando de que entramos a una fase de un sistema consultivo. Un sistema consultivo es este tercer modelo en el cual pues sí sigue habiendo castigos, pero ya hay recompensas. Ya empieza a haber incentivos para que la gente vaya a cumplir sus metas, ¿no? Va a haber estos incentivos económicos, va a haber algunas recompensas, pero también cuando los trabajadores no cumplen con ello, todavía van a existir ciertos castigos, ¿no? Entonces, algo importante en el nivel consultivo es que ya hay una posibilidad de formación. La gente ya no tiene ese miedo de que te vayan a despedir por sugerir algo o por querer escalar en la jerarquía organizacional. Ya no va a haber esa penalización. Incluso ya puede que existan sistemas profesionalizados, ¿no? O sea, que tú puedas cursar más, puedas hacer cursos o puedas hacer más estudios o puedas específicamente aprender una tecnología y entonces puedas aspirar a un nivel jerárquico superior, ¿no? O a una mejor remuneración salarial. También en el sistema consultivo hay una ampliación en cuanto a la toma de decisiones. Si nos imaginamos el modelo de Mintzberg, nos vamos a dar cuenta de que aquí, cuando hay un buen sistema consultivo, pues la parte de los asesores tiende a ser más nutrida. Las propias decisiones ya van a tener más flujo, ¿no? De los niveles jerárquicos inferiores, que van a poder hacer precisamente sugerencias o señalar los errores que se están cometiendo, pues, para poder mejorarlos, ¿no? Cuando nosotros ya estamos viendo un tipo de organización superior, estamos hablando de que ya hay más democracia y viene a constituir este gran cuarto modelo ideal, hay que decirlo, que se le denomina como el sistema participativo. En este sistema participativo vamos a encontrar que existe ya una serie de responsabilidades compartidas. Pero ¿cómo se llega a generar esa responsabilidad compartida? De que la gente se ponga la camiseta y asuma que tiene que cumplir ciertos objetivos, ¿no? ¿Cómo se le hace? Bueno, se empieza por generar se comienza por generar una confianza recíproca. Cuando tú le dices al trabajador de que sí, que efectivamente él va a tener el mando de ese proceso y que tú pues solamente vas a estar ahí para apoyarlo o para darle un poco de feedback, una retroalimentación para que pueda hacerlo mejor. Y se le da la confianza a esa persona que a su vez va a confiar en ti para que tú también des lo mejor de tu conocimiento. Esto va a generar o también se va ya a presentar muy claramente de que hay una comunicación transversal.
Ya no se trata de estos sistemas autoritarios donde la comunicación era totalmente lineal de arriba hacia abajo. Ahora la comunicación puede fluir desde cualquiera de esas áreas competentes, ¿no?, para compartir información y que se generen mejores resultados en cuanto a la producción de un producto, de un objeto, o también a la producción o la ejecución de un servicio en específico. Entonces, cuando hay ciertas dudas, ya no se va a requerir que se vaya hasta arriba de la organización para obtenerla hasta arriba de la organización para que se obtenga un permiso, ¿no?, una firma, ¿no? Ya aquí va a haber un poco más de libertad para la creación, para que se puedan comunicar y puedan resolver los problemas de una manera más rápida y consensuada. Este último punto, de hecho, es el más importante, el consenso. Las instituciones participativas van a generar metas a partir de los debates, a partir de que la gente, las diferentes áreas responsables de un proceso, se sienten a consensar, a conversar de las cosas que ellos esperarían, y esto genera efectivamente un grado de responsabilidad superior. Es cuando estamos hablando de la famosa sinergia, cuando se crea algo novedoso a partir de dos cosas que ya se conocían, algo totalmente distinto, ¿no? Es un estado muy elevado de sistematización de una organización o incluso de un sistema ya compuesto. Vamos a entrar ahora a una serie de breves conclusiones al respecto de esta unidad. Lo primero que vamos a ver es que, lo primero que podemos definir es que todas las organizaciones, sean públicas o sean privadas, van a tener siempre una cara pública, y que entonces estas organizaciones, sin importar su naturaleza, van a ser parte de un sistema político, económico que determina cada sociedad. Las sociedades, como ya lo vimos, van a tener un periodo de evolución muy amplio en el cual van a definir cuáles son esas características de sus subunidades, es decir, de sus organizaciones y el comportamiento de los individuos dentro de esas organizaciones. Entonces, la segunda conclusión a la que llegamos es que hay dos partes fundamentales que determinan el comportamiento organizacional: las estructuras y las personas, ¿no? No se va a poder generar un sistema participativo, un sistema que sea bien percibido dentro de una organizacional si hay disfunciones en la estructura o si las personas son renuentes. Debe de haber un equilibrio tanto en las estructuras como en los comportamientos de las personas. Y esto nos lleva a una última reflexión, que es decir, es puntualizar que lo que pasa en las organizaciones también va a reflejar lo que va a estar sucediendo en el sistema entero, en un sistema político, en un sistema organizacional, en un sistema que la sociedad determine. Entonces, lo que suceda en este contexto va a tener mucha influencia en cómo se comportan también en su interior estas subunidades llamadas organizaciones y cómo se sientan las personas adentro de esas organizaciones. Con esto vamos a concluir esta tercera unidad y los espero con mucho gusto para poder finiquitar este curso, ya hablando en específico de lo que constituyen los sistemas políticos. Ya generamos la explicación de todos los ingredientes y solamente falta decir en dónde van estas partes dentro de este gran entendido que es el sistema. Muchas gracias y los espero ahí pacientemente.